Cordial saludo. En el siguiente video tutorial vamos a calcular las medidas de tendencia central, la media, mediana y moda para datos agrupados en intervalos. Lo primero que tenemos que hacer es recordar qué información nos suministra la media, mediana y la moda. La media es como el dato que puede resumir al conjunto de datos en uno solo. Tenemos la mediana, que es el dato medio, por así decirlo, previamente de haber hecho pues, un proceso de organizarlo de menor a mayor. Y la información que esta nos suministra es que el 50% de los datos hacia arriba del valor de la mediana van a ser mayores o iguales al valor que esta tiene, y que el 50% de los datos va a ser menor o igual al valor que tiene la mediana. Para este caso vamos a tener los mismos criterios que teníamos con los datos no agrupados, y es si nos da par o impar el número de datos con los que se estén trabajando, pues vamos a tener que hacer las siguientes operaciones. Y tenemos la moda, que la moda es el dato que más frecuencia tiene, es el dato o el intervalo en este caso que mayor frecuencia de datos tiene. Nunca confundamos a la moda como el dato o el valor que tiene más peso, más valor, o sea, el más grande, sino que nos dice es el dato que más frecuencia tiene de aparición. Listo. El consejo que siempre les voy a dar es nunca se les olviden las medidas, dar las unidades de medida de lo que estamos trabajando. En este caso estamos trabajando con horas. Y pues vamos a calcular esta tabla que ustedes pues ven acá. Lo primero que vamos a calcular es la marca de clase. La marca de clase es igual al límite superior más el límite inferior. Todo eso dividido entre 2. Lo que voy a hacer acá es arrastrar para calcular la marca de clase para cada uno de los intervalos que estoy trabajando. Y ahora voy a calcular la frecuencia absoluta para cada número de clases o intervalos que estén trabajando. Para eso selecciono toda la columna en donde van a aparecer los números de clase, los intervalos, y agrego el más y llamo la función frecuencia. Ahora me pide los datos, más o menos la lógica de la fórmula es, venga, deme los datos con los que nos vamos a trabajar. Ahora le voy a apretar F4 para fijar esa tabla o esa zona donde encuentro todos los datos que voy a llevar a cada uno de esos intervalos que estoy trabajando. Si de pronto no les llega a pasar esto y ustedes apretan F4 y aparece otra función, por así decirlo, proyectar, dividir pantalla, aumentar brillo, volumen, quiere decir que debemos presionar una tecla que se llama Fn. Ya hemos presionado la tecla Fn y F4 y vamos a quitarnos ese problema porque nos van a aparecer los signos de peso y nos va a dejar ya fijado la zona donde tenemos los datos con los que se van a trabajar. Siguiendo con la fórmula, pues luego me pide los grupos, que es los que yo tengo aquí en el límite superior, cierro paréntesis y antes de darle enter, como estoy trabajando con una matriz, voy a dejar las teclas control, shift. Si no saben cuál es la tecla shift, es la tecla que usualmente se encuentra arriba de la tecla control del lado izquierdo del teclado. Y ahora sí, enter. Procedo a calcular la frecuencia acumulada. En este caso vamos a ver con la primera clase o el primer intervalo cuánto tengo acumulado. Solo tengo 3. Para hallar la siguiente frecuencia acumulada digo, bueno, los 3 que llevo más la siguiente frecuencia absoluta, y así me voy con cada uno de ellos.
Entonces arrastro mi fórmula y como pueden observar, en esta última parte nos ha dado que estamos trabajando con 60 datos. Supongamos que queremos verificar que la fórmula que hicimos antes estuviera correcta, pues que la función que utilizamos sea correcta. Para eso voy a utilizar la función suma, cierro paréntesis, y pues verifico que efectivamente se repartieron aquí en la frecuencia absoluta los 60 datos, que es la población con la que yo estoy trabajando, y la acumulada también me verifica. Importante que revisen esto. Siempre es bueno ser muy observador para no ir como a cometer un error que fácilmente al inicio se pueda solucionar. Lo siguiente que me piden es la marca de clase por cada una de las frecuencias absolutas. Marca de clase multiplicado por cada una de las frecuencias absolutas y arrastro. Voy a dar aquí un poquito de formato. Importante, no se olviden que siempre debemos dar las unidades con las cuales estamos trabajando. En este caso estamos trabajando con horas. Y ahora realizo la suma de toda esta columna. Si ustedes se preguntan, venga, ¿por qué la suma de esa columna? Vamos a mirar las fórmulas que tenemos para las medidas de tendencia central, pero para datos agrupados en intervalos. La media. La media me está diciendo que es igual a ¿qué? A la sumatoria de la multiplicación de cada marca de clase por la frecuencia absoluta. Ya lo hemos calculado, nos dio 325,84 y el número de datos con los que estamos trabajando en nuestra población son 60. Recuerden que podemos utilizar la función contar y vamos donde tenemos todos nuestros datos y esta función nos va a decir qué número de datos estamos trabajando. Efectivamente son 60 datos. Realizo la división y obtengo un promedio o media, por así decirlo, una media de 5.43. Pero yo les digo, 5.43 ¿qué? Relojes, caballos, perros, gatos, pelotas. Entonces por eso ahí es donde es importante colocar las unidades de medida para que la persona que lea el informe o vea estos indicadores o las variables o en fin con lo que estemos trabajando se haga una idea de qué les estamos presentando. En este caso son horas. Bueno, vamos a calcular la mediana. La mediana tiene su tratamiento especial como con los datos no agrupados. En este caso la mediana debemos tener en cuenta si los números son pares o impares. ¿Los números de quién? De la población o muestra con la que estemos trabajando. Para este caso nos dio 60. Entonces vamos a utilizar la fórmula de arriba, que esto va a ser 60 dividido 2 nos da 30. Si fuera el caso del impar, tendríamos la muestra de la población más 1 y todo eso dividido entre 2. Bueno, recuerden que la simbología en la estadística en general cambia cuando los datos provienen de una muestra o de una población. Entonces ahí sí es bueno que ustedes se vayan aprendiendo estos símbolos que se van volviendo como claves para la interpretación de futuros temas que se van a tratar. Bueno, en este caso nos dio 30. Miremos a ver qué nos dice la fórmula, como la estamos viendo, la ecuación como la estamos viendo. Bueno, dice que la mediana es igual a un límite inferior más el número de datos con los que se está trabajando dividido 2 menos una frecuencia
acumulada menos 1 y que eso lo divido por otra frecuencia y que lo multiplico por una amplitud del intervalo. Bueno, eso no se entiende como muy fácil. Vamos a calcularlo de la siguiente manera, paso a paso, para que observen cómo se hacen estas operaciones. Bueno, lo primero que hicimos fue calcular este valor de acá, que nos dio 30, dado que los datos con los que se trabajan son 60, perdón, se nos dio un número par, y al hacer la división de la población dividido 2 nos da 30. Lo que vamos a hacer es irnos a la tabla que estábamos construyendo y vamos a mirar en la frecuencia acumulada en donde encuentro el 30. Bueno, si somos de buenas, por así decirlo, y encontramos el 30 días a simple vista, pues ese va a ser el punto de partida para calcular la mediana. Pero observen, en este caso no lo veo por ningún lado. Entonces me voy yendo. En el primer intervalo encuentro 3, en el segundo 12, en el tercero 21 y en el cuarto, venga, en el cuarto sí está incluido el 30 que yo necesito. Voy a resaltar este intervalo o esta clase, por así decirlo, y me va a dar el punto de inicio para el cálculo de la mediana. Entonces, ¿qué me dice la mediana? Venga, coja el límite inferior. El límite inferior. Y luego de eso, súmele esta operación que vamos a calcular aquí aparte, para que no nos vayamos a enredar. Entonces nos dicen, bueno, n, voy a abrir unos paréntesis, nos dice n dividido 2, listo, ya sabemos que nos da 30, menos, miren que esta f es mayúscula y esta f es minúscula. La f minúscula estamos hablando de la frecuencia absoluta y la f mayúscula de la frecuencia acumulada. Entonces me dicen, párese donde usted encontró el 30, listo, o en el cuarto intervalo. Y ahora tome el valor de la frecuencia acumulada anterior. ¿Cuál sería? Este 21. Listo, cierro mi paréntesis, divido ese valor en la frecuencia, esta sí normal, 19. Listo, nos da 0,47. Y vamos en esta parte. Y luego nos dice que a ese valor que nos dio lo multipliquemos por la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo yo la calculo de la siguiente manera. Tomo el límite superior y le resto el límite inferior. Nos da 1. Entonces ahora voy a hacer toda la operación combinada. Nos dicen que, bueno, es el límite inferior más, voy a utilizar los paréntesis, esta parte que ya calculamos acá, multiplicado por la amplitud, cierro paréntesis. Recuerden, siempre que se abran paréntesis se deben cerrar. La ventaja que tiene Excel es que si creamos, si abrimos varios paréntesis, él los va colocando en color. Y la pista que yo les doy es la siguiente. El primer color que se coloca en los paréntesis es negro. O sea que el último paréntesis que se cierra debe tener el color negro. Con esto calculamos la mediana, que nos da aproximadamente 5.57 horas. Para la moda vamos a tener un criterio similar al que hicimos con la mediana, pero en este caso vamos a mirar qué intervalo o número de clase, por así decirlo, tiene una frecuencia absoluta mayor. Como pueden observar, en este caso, el intervalo que lo contiene es el que estuvimos trabajando para la mediana. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente.
Interpretemos primero la fórmula. Bueno, nos dicen, donde encontramos la frecuencia absoluta más grande, tome el límite inferior, vamos bien. Luego tome la frecuencia absoluta de ese intervalo, bien. Y réstele, miren que esta es minúscula, la frecuencia absoluta menos 1, quiere decir la anterior. Y por aquí abajo nos encontramos un más, en ese caso sería una posterior. Mejor dicho, si es menos 1, es el de aquí arriba. Si es más 1, es el que está abajo. Listo, ya nos ubicamos un poco y entonces vamos a hacer el siguiente cálculo. Listo, nos pide el límite inferior, no hay problema, 5,1. Vamos a hacer esta operación, vamos a hacer uso de los paréntesis y voy a primero a calcular el numerador. Entonces me dice la frecuencia absoluta, listo, menos la frecuencia absoluta anterior, listo, 9. Cierro paréntesis y todo eso dividido ¿quién? Voy a abrir otros dos paréntesis. Bueno, para que ustedes no se confundan, lo vamos a hacer hoy un poco más largo para que se vayan familiarizando con Excel. Recuerden que aquí tenemos solo el numerador. Vamos a calcular el denominador. Para eso digo, la frecuencia, listo, 19, menos la anterior, listo, y lo calculé, más, abro nuevamente paréntesis, la frecuencia, listo, por acá está, menos, ahora se observen que es la frecuencia absoluta más 1, sería la siguiente, cierro paréntesis, y me da de 15. La amplitud del intervalo que contiene a la moda, pues eso ya lo calculamos anteriormente, pues porque justo nos dio igual, pero lo vamos a calcular otra vez. Recuerden que en este caso sería la amplitud que contiene la moda y sería el límite superior menos el límite inferior. Para no irme a confundir, voy a utilizar esta división, voy a hacer la división primero. Voy a colocarle un color para que de pronto no se pierdan de dónde salen esos valores. Y ahora, ¿qué sigue? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para calcular aquí la moda, digo que es igual a límite inferior, véalo acá. Bueno, lo voy a calcular aquí abajo para que no tenga problema. Entonces esto es igual al límite inferior, listo, más, voy a abrir mis paréntesis, lo que me dio la división que ven acá, que es este 0.666667, multiplicado por la amplitud y cierro paréntesis. Y eso nos da un valor de moda de 5.77. ¿77 qué? Horas. Como pueden observar, las medidas de tendencia central que hemos calculado son aproximadamente iguales. 5,4, 5,5, 5,7. En futuros temas van a ver la importancia o qué significa que la moda media y mediana sean iguales. Espero les haya gustado. Gracias.